Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Oro por sus vidas, por sus hogares, sus familias, sus hijos. Oro para que el Señor prospere su fe y que le dé una visión amplia para que usted pueda ser una persona de corazón generoso. Bueno, bienvenidos todos. No puedo dejar de enseñar. Es una necesidad mejorar la vida de mis oyentes. Sacar al pueblo que el Señor me ha encargado, sacarlos de esa burbuja que muchas veces la tradición, la religión o la indiferencia los ha metido. Cuando alguien pasa por la vida y solamente vivió para sí mismo, fue una vida totalmente desperdiciada, una vida inútil, no sirvió para nada. Entonces no cumplimos el propósito de Dios al habernos permitido vivir en este tiempo, en este lugar y en esta iglesia. Amén. Bueno, quiero suplicarle ya, por favor, que tenga la fineza de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra que está en Hechos capítulo 20, verso 7 en adelante. Cuando mandé el tema a los productores, lo mandé con un verso, el verso 9, pero quiero empezar por el verso 7, si eres tan amable, los que están en la cabina, verso 7. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o sea, para la cena, ¿verdad? Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Espíritu Santo, te dejo este lugar para que seas tú quien nos hable, nos instruye y nos enseñe. Hemos venido, Señor, con un corazón humilde y sencillo para saber qué es lo que nos quieres enseñar esta mañana. Bendigo a todos aquellos, Señor, que están presentes, cada familia aquí representada, cada matrimonio, cada hogar, cada casa. También bendigo a los que ya no vienen. Gracias porque tú sabrás hacia dónde los vas a llevar. ¿Cuál es el pasto verde que tienes para ellos? Porque esa es tu promesa. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, una vez más y estar en este lugar para conocer un poco más de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hágame el favor de sentarse. Eutico, casi nadie habla de Eutico, ¿verdad? Nunca había oído yo un mensaje sobre Eutico. Así que el primero en oírlo fui yo, porque la palabra, cada detalle que tiene es muy, muy interesante, porque hay un misterio atrás de la tinta. ¿Qué enseñanza tiene Eutico para nosotros? ¿Por qué el escritor de Lucas, que escribió Hechos, por qué contó esta historia? ¿Por qué fue importante para él poner el nombre y contarnos la historia de este joven? Y aquí va a estar la enseñanza. ¿Qué significa Eutico? No quiero hablar del nombre en sí. ¿Qué significa la acción de Eutico? Eutico es figura de los que dormitan en los umbrales de la fe,
de los que se sientan cómodamente en los marcos de referencia que ellos tienen. Eutico poco a poco fue cayendo en un sopor que lo tenía provocado por las lámparas que habían en este aposento. Y poquito a poco fue cayendo en un sopor del sueño en su relación con Dios. Hoy estoy viendo, yo soy testigo de cuántas personas al principio de su caminar en Cristo fueron lámparas que ardieron, fueron lámparas que tuvieron luz, que iluminaron otras vidas, pero que poco a poco fueron decayendo, se fueron apagando paulatinamente y fueron perdiendo su interés. Y me atrevo a decir todavía más, fueron perdiendo el amor, la amistad, la coinonía con su congregación. Eutico es el típico caso de personas que desean estar en la iglesia, cantan alabanzas, pero no se comprometen para ir más allá de los umbrales de su comodidad. Eutico cometió el terrible error de sentarse en la ventana. Pudo haberse sentado en el suelo, pudo haberse quedado parado escuchando el mensaje de Pablo, pero dice que se sentó en el marco, en el umbral de la ventana, y sin darse cuenta, poco a poco, fue cayendo en ese sopor de la noche, en ese sopor que la religión empieza a producir en un corazón que no se compromete, que no busca más de lo que tiene. Yo le llamo a esto pérdida de visión, pérdida de ambición espiritual, de no conformarse con lo que tenemos, de no conformarnos, como dice Pablo, a este mundo, porque corremos el peligro de caer como Eutico. En esta oportunidad Pablo ha estado predicando su último mensaje, porque de aquí va a agarrar para Jerusalén, donde ya no van a verlo nuevamente, y les dice, aquí hay personas que ya no me volverán a ver, pero Eutico, que se sentaba en el dintel de la ventana, no apreció las palabras de Pablo, no las apreció porque ya no las escuchó. Él estaba tan adormecido por la religión, por su misma conducta, de quedarse siempre en las orillas del mensaje. Eutico es la figura de las personas que no les gusta un culto demasiado largo, que no les gusta la mucha alabanza, que quieren mensajes un poquito chistosos y no muy serios ni aburridos. Son cristianos que su interés en la vida solamente se circunscribe a un culto cada domingo y el resto de la semana no aparecen para nada en la congregación. Y eso poco a poco los va llevando como Eutico a un adormecimiento espiritual. Cuando Lot, por ejemplo, se separó de su tío Abraham, no se fue directamente a Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que fue poniendo sus tiendas poco a poco. Sin darse cuenta, Lot, como Eutico, fue cayendo en una apatía, en un desinterés por mantener su relación con el tío que tanto lo había bendecido. Y así hay personas en la iglesia. Poco a poco se van empezando a sentar en los umbrales de sus ventanas y se van alejando sin darse cuenta. Cuando Lot se dio cuenta, fue Sodoma quien lo absorbió, no él a Sodoma. Porque dice que Sodoma fue creciendo poco a poco y las tiendas de Lot se fueron acercando peligrosamente a esta ciudad hasta que al final lo perdió todo. Y eso ha pasado y sigue pasando en la iglesia de hoy. Gente que no ambiciona ir más allá de donde han estado, de conocer más de la palabra, de vivir experiencias sobrenaturales de fe. Por eso los ejercicios de fe, tengan mucho cuidado de convertirlo en una rutina. El ejercicio de fe se me olvidó, préstame 10 pesos. Mejor en ese momento examine el umbral de su ventana
porque seguramente su fe ya cayó en una rutina que le está haciendo perder la emoción de poder ver el resultado de una acción de fe. Hablaba con unos pastores hace poco, no me recuerdo dónde, pero compartíamos un momentito de palabra y les decía que para nosotros, por mi esposa y para mí, es una experiencia terriblemente hermosa ver cómo va a responder el Señor cada mes, cómo va a ser para suplir las necesidades. Este Eutico hizo todo lo contrario. Empezó a sentarse tan cómodamente en el dintel del culto, en el dintel del mensaje, que poquito a poco fue cayendo en el sopor, que lo adormeció y se cayó. Entonces mucha gente está cayendo de la gracia. Mucha gente está cayendo en la costumbre de la fe. Mucha gente está cayendo en la rutina del culto. Ya no hay esa expectativa por dónde me vas a aparecer este mes. Porque Dios nunca repite los milagros si contabilizamos los milagros de cada año. Cada mes es una manera diferente en que el Señor provee. Cada mes nunca tiene el mismo renglón, la misma rutina para hacernos el milagro a nosotros. Es diferente cada mes. Un día viene una ofrenda a Estados Unidos, otro día viene alguien que nos bendijo, un pastor que me invitó a predicar y me dio una ofrenda extraordinaria, etcétera. Todo eso para mí es algo tan sorpresivo que no me permite sentarme en el dintel de mi fe, para no ir cayendo poco a poco en lo rutinario, en lo aburrido, que en lugar de fe se convierte en religión. Ahorita en mayo, primero Dios, vamos a entregar el ejercicio de fe. Y ayer estaba pensando, cuando platiqué con mi esposa, le dije, ¿cuánto toca el ejercicio de fe? Pues en mayo. Espero que no se le olvide que sus niños son los primeros que tienen que aprender la fe. Espero que usted no pierda la oportunidad y que no se duerma en sus laureles de olvidarse que sus niños son los que tienen que entregar su sobre, no usted por él tiene que entregarlo. Porque esas son las cosas que van a permitir que su hijo se acostumbre a nunca venir con las manos vacías ante el Señor, de aceptar los retos que el Señor nos pone, de aceptar los desafíos para evitar que como Eutico se duerman en la fe de sus padres, que cada día es más floja. Y se lo digo con pruebas, que mucha gente ya empezó a dejar de diezmar. Algunos ya no están diezmando. Y no soy cobrador, pero mi deber, mi obligación como pastor que usted escogió, es enseñarle y recordarle que la visión que Dios nos ha dado desde que se fundó esta obra es caminar en un ejercicio de fe constantemente, porque lo único que usted puede dejarle a sus hijos cuando usted ya no esté es la fe. No deudas, como hizo aquel hombre, siervo de Eliseo, de la academia de profetas. Tu siervo ha muerto y mira, dejó tantas deudas que mis hijos están corriendo el peligro de irse de esclavos por culpa del papá. No se le olvide, iglesia, por favor, que la responsabilidad de proteger el corazón, la fe y el futuro financiero de sus hijos es de ustedes. No de la AFP, no del gobierno, no del presidente, es de ustedes, porque son ustedes los que tienen que dejar esa semilla sembrada en su corazón. Entonces, lógicamente, mi pregunta es, ¿cuántos quieren vivir en este nivel? ¿Cuántos quieren vivir en esta dimensión? Porque a medida que se acerca la venida de Cristo, el tiempo se va apretando cada vez más y solamente van a haber dos caminos, o el camino de fe, creer absolutamente en la provisión de Dios, o creer que somos nosotros los que nos proveemos nuestro propio sustento, aunque estamos en la iglesia.
Ahora, esto no es ningún secreto. La palabra ya lo dijo. Porque en los postreros tiempos la fe de muchos se enfriará. Ahora, esa palabra no quiere decir que se va a enfriar la fe de creer en Dios. No está hablando de la fe de creer en la salvación. No está hablando solamente de perder la fe en la existencia del Señor, en la fe de su palabra, en la fe en su poder. Pero lamentablemente me he dado cuenta que muchos no se están muriendo de hambre. La pregunta es, ¿de qué están comiendo, mis queridos hermanos? ¿De qué están viviendo? Esto lo vi en la pandemia. Aunque me prometí no volver a tocar ese tema, pero me obliga las circunstancias de que hemos vivido. Ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa de que no estamos cumpliendo con el Señor? Porque hay que estar repitiendo anuncios de que pase con su ofrenda, de que ayude a la iglesia a pagar los costos de la transmisión. Porque hay que estarlo recordando, porque nadie ha venido, hermanos de producción, ¿cuánto hay que pagar? Ah, pues se pagan 20 mensuales, aquí está para 3 meses, para 5 meses. ¿Por qué no? Porque no hay sensibilidad. Porque como Eutico ya muchos empezaron a adormecer en su religión, en lo aburrido. Se empezaron a adormecer en la costumbre de venir a la iglesia per se, porque hay que ir, porque nosotros mismos estamos dándole oportunidad al diablo de que nuestra fe se convierta en religión. Lot no cayó en Sodoma directamente. Él no se separó del tío pensando, me voy a ir a vivir a Sodoma y Gomorra. Él lo que vio fue el valle que se extendió. Y sin darse cuenta, el Señor lo prosperó tanto a causa de la promesa del tío, que fue prosperando hasta que Sodoma lo alcanzó. Tenga cuidado, iglesia. Sodoma viene atrás de nosotros. Sodoma viene atrás de sus hijos. Nunca se me olvida, hace años prediqué un mensaje con lo que Faraón le dijo a Moisés. Ok, pues todos ustedes vayan a adorar a Dios, pero me dejan a los niños. Y eso está vigente ahorita. A mí me duele en el corazón ver cómo los padres están impidiendo que sus hijos vengan a la iglesia. Es Faraón quien les está diciendo, Faraón disfrazado de cualquier cosa, disfrazado de cualquier circunstancia de la vida, vayan ustedes a la iglesia, pero me dejan a los niños. Y entonces, ¿qué enseñanza le está dejando usted? ¿Qué impacto está haciendo en la vida de sus bebés? De esos niños que usted estuvo en sus vientres, mamá. Hablaba un mensaje ahí que voy a predicarlo más adelante. Y la pregunta es, cuando toqué en esta iglesia la semana pasada que fui a predicar, ¿quién dirige la casa? Es la mamá. Ahora la pregunta es, ¿a dónde lo dirigió su mamá usted? Con todo respeto. ¿A dónde lo dirigió su mamá? ¿A la pobreza, a la escasez, a la miseria? ¿A ser un niño consentido? ¿A ser un inútil para nada? ¿A ser un mantenido? ¿A eso lo dirigió su mamá? Porque la Biblia dice, oye, hijo mío, la dirección de tu madre. Es la madre la que dirige. Por eso nuevamente voy a decir el mismo axioma de hace años. ¿Quién saca a la familia de la iglesia? A ver una respuesta. ¿Quién la saca? La mamá. Porque la doña se enoja con el pastor, se enoja con la pastora, empieza a merenguelear en la casa y es del marido. Para que se calle la boca, vámonos pues. Es la mamá. Usted podrá decir, a la pastor que tanto nos tira. No soy yo la palabra. Es la mujer sabia la que edifica su casa, pero es la necia la que la destruye. Leemos eso cada mes, porque usted me puede decir, pastor, gloria a Dios, yo leo la Biblia cada mes, sí, pero ha leído eso y no lo ha entendido. Yo no sé, yo quiero pedirles perdón, porque a mí me preocupan mucho los niños. Me preocupa el futuro de esa juventud. Me preocupa el futuro porque están siendo orientados
a una vida sin Cristo, aunque están en la iglesia a veces. Y nuevamente les pido perdón por insistir tanto, y si le caigo mal, hágame un favor, dígamelo, diga, mire pastor, ya me tiene china con eso de mi hijo, déjemelo, si yo lo quiero llevar al infierno, soy yo, ya no se meta, yo les prometo no volver a tocar el tema. Porque ustedes son la generación de unos padres que no supieron infundirle la fe. Ustedes son la generación de unos padres que por mucho que los amaron, los protegieron tanto que les negaron la entrada al reino de Dios. Y ahora tienen que trabajar y rebuscarse para comer. Mientras tanto el Señor se queda con las manos llenas de pan, porque la iglesia no está aceptando su dádiva. Hoy escribí algo de eso ahí, con eso de los profetas que comían a la mesa de Jezabel. ¿Quién lo alimenta? ¿Quién le da de comer? Como Eutico, muchos padres, muchas familias se están adormeciendo en los dinteles de sus ventanas religiosas y están provocando que sus hijos ya no vean con emoción la visita al Señor, que no sientan ese placer de venir. Por eso en esta congregación hay tan poquísimos servidores, porque esa sensibilidad, ese agradecimiento, como hablábamos el domingo pasado cuando Josué le dijo a la gente, vean ustedes a quién van a servir. No dijo a quién van a aplaudir, a cantar, a alabar, a adorar. Vean ustedes a quién van a servir, porque solamente se sirve a quien se ama. No estoy enojado. Es ese fuego, esa pasión que me consume, porque ante mis propios ojos estoy viendo cuántos jóvenes están siendo dirigidos por sus mamás a los placeres del mundo, a los placeres de la vida. Les compran juegos, les compran juguetes, les compran su pantalla de televisión plasma, les compran sus celulares, pero no les compran una Biblia. Me duele eso, porque está demostrado que cada 25 años el mundo cambia. Y los economistas lo saben muy bien, por eso hacen sus premoniciones financieras para cada 25 años. Y en el 2025 ya no va a haber iglesia. Porque en el 2025 sus hijos van a tener 23, 25 años, ya no van a creer en Dios. Ya no van a creer en Dios. Entonces muchos de sus hijos ya no van a querer hijos. La pregunta es, ¿de dónde sacó esa costumbre? Del papá, de la mamá, que ya no los trajeron a la presencia de Dios. Ya no los llevaron al reino de Dios. Y lógicamente, como todos hemos sido creados, óigame bien por favor, todos hemos sido creados para adorar algo. O usted adora a Dios, o se adora a sí mismo, o adora el dinero. Adora su carro, adora su casa. Adora su personalidad, el culto a la personalidad. Porque hay una necesidad interna de adorar algo. Si usted es empresario, estoy seguro que usted adora más a su empresa que al mismo Señor. Si usted tiene un hijo brillante, muy checa, de seguro que usted está adorando más a su hijo que al Señor. Y eso pasó con Eutico. Sin darse cuenta, Eutico se empezó a sentar en la ventana y poquito a poco fue cayendo en el sopor. No fue rapidito. Por eso dice que Pablo estaba predicando largamente. Quiere decir que el mensaje ya se le hizo muy largo, muy aburrido. Yo soy pragmático conmigo mismo y sé que muchas veces mi forma de expresarme, mi mensaje, sé que es recalcitrante, que no es agradable muchas veces, que es confrontativo, pero estoy viendo cómo viene el mundo atrás de la familia. Estoy viendo cómo el mundo viene atrás para manipular la feminidad de sus hijas, de convertirlas en objetos sexuales.
no en artistas sexuales, en objetos sexuales. Estoy viendo cómo el mundo viene atrás de sus hijos para convertirlos en clones de los futbolistas, por su forma de cortarse el pelo, de vestirse. Porque estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la identidad. Es un efecto dominó, perdemos la fe, perdemos la confianza, perdemos la intimidad, perdemos todo hasta que caemos, hermanos. Y no tiene la culpa nadie más que nosotros. ¿Qué pasó con Lot? Lot nunca hizo altares como el tío Abraham. Para él no había necesidad de tanta relación con Dios porque su tío lo hacía todo. Sus hijos no tienen ninguna necesidad de orar porque según ellos ustedes están orando. Porque según ellos ustedes están bien con Dios. Porque la Biblia dice que nada hace el hijo sino lo que ve hacer al padre. Entonces tengan mucho cuidado, su primogénito va a ser su propia copia. Porque el niño aprende viendo al papá. El niño aprende viendo al papá porque todos los niños necesitan un paradigma en quien apoyarse para ser como él. Y eso lo digo con mucho respeto y mucho temor, pero muchos de sus hijos primogénitos son exactamente igual que el papá. Lamentablemente, fue cuando no conocía al Señor. Ahora que conoce al Señor, quiere que sea diferente, ya no puede, porque toda su genética ya la absorbió del papá. Porque sin Cristo, hermano, estamos totalmente al nivel animal. Se lo demuestro rapidito. Ok. Antes de que Abraham y Sara tuvieran un encuentro real y personal con el Señor, antes que Abraham y Sara hablaran con Dios y tuvieran esa relación íntima, ¿quiénes eran este par de ancianos? Ingratos, egoístas, egocentristas, malacates, sensuales. Pastores, hablando del padre de la fe, ¿sí? Antes de ese encuentro con el Señor, que los confrontó y les dijo, de aquí a un año te voy a dar un hijo, antes de eso, ¿quién estaba embarazada ya? Agar. ¿Quién se la dio? ¿Para qué? Para tener un hijo de la muchacha. Vea a la bendita Sarita, a la matriarca de Israel, antes de Cristo, usando a la muchacha para saciar sus deseos egoístas. Ve a Sara, antes de Cristo. Y ve a Abraham dándose gusto con la muchacha antes de Cristo. Porque llega el Señor a la vida de estos dos. ¿Y qué pasó? Abraham y Sara, vengan para acá. Todo eso que hicieron fuera de mi voluntad, lo van a pagar. Porque a partir de este momento, Sara vas a tener el hijo que yo quiero que tengas. Abraham vas a tener el hijo que yo quiero que tengas. Así que me sacan a Agar. Pero ¿y mi hijo, Señor? Problema tuyo, Abraham. Entonces quiero preguntarle, ¿qué hizo usted antes de conocer a Jesús? Ahí entra el hijo. ¿Qué le enseñó a su hijo antes? Pero óigame bien, no antes de ser evangélico, no, antes de conocer al Señor. Antes de experimentar un verdadero encuentro con el Señor, ¿qué hizo usted en su casa? ¿Cómo crió a sus hijos? ¿Cómo formó su matrimonio? ¿Qué hizo con sus finanzas? ¿Cómo hizo sus negocios antes de encontrarse con el Señor? Porque ahora resulta que se encuentra con Cristo y quiere que su hijo sea como Jesús. Sí, ya se parece a usted, hombre. Ya lo arruinó. Ahora está ahí, anda a la iglesia, diezma. Cuando antes de Cristo le dijo, mi hijo, guarda, mira, guarda todo lo que puedas,
porque el pisto es lo que te da valor. Ahora viene a Jesús y usted le dice, diezma. No, papá, discúlpame, tú me dijiste que el pisto era mío. Tú me metiste amor por lo material, papi. Ahora, ¿cómo quieres que te lo dé? ¿Qué hizo usted? Por eso no me extraña que muchos primogénitos tengan exactamente la imagen y semejanza del Padre. Quizá el segundo se salvó. Quizá. Los amo. Eutico no cayó de un solo golpe. Fue poquito a poco, poquito a poco. Lot al final lo perdió todo. Porque cuando llegaron los ángeles a juzgar la ciudad, ¿dónde encontraron a Lot? En la puerta. No en su casa, en las puertas. Eutico es la figura del hermano que no quiere ir más allá de donde se encuentra. No desea servir al Señor en ninguna área. Y no estoy hablando de diaconado ni de niños, no. Estoy hablando de que se le vean frutos de servir. De traer un día un quintal ahí de frijol y decirle a las hermanas, pesen esto y regálenlo ahí, repártanlo entre la gente. Eso quiero ver. Quizá no yo, perdón. Quizá el Señor. Que alguien traiga una roba de azúcar y un montón de bolsas de hermana, hágame un favor, yo no puedo hacerlo, pero mire, reparta esto entre la gente. Porque la Biblia dice primero a los de la casa. Primero a los de la casa. ¿Por qué? Porque el juicio empieza por casa. Quiere decir que este mensaje es para la casa. Esto no lo voy a predicar en otros lugares. Esto es para mi casa. Para los euticos y las euticas que están aquí, que ya se durmieron hace rato y que ya empezaron a resbalar. Eutico es la figura del cristiano que no se compromete a ir más allá. Porque el sueño de la apatía, el aburrimiento, el cansancio, los va venciendo hasta que caen en la pobreza espiritual, en la pobreza familiar. Pueden tener dinero, pero están pobres internamente. Hay personas que como Eutico han sido vencidos por el sopor que les ha alejado de la presencia de Dios, de la santidad, de la congregación y del servir a mi Rey. Estas personas no caen de la noche a la mañana. Como Eutico, fueron cayendo poco a poco, lentamente, hasta que el Señor los encuentra tirados y tuvo que resucitarlos. Este mensaje es un desafío para nosotros, hermanos. Y digo para nosotros. El día que yo empiece a acostumbrarme a ver los milagros del Señor, ese día estoy cayendo como Eutico. Ese día ya empecé a resbalar. O ya llegó mi caída, no sé. Pero eso es un desafío para todos nosotros. Y usted no me lo está pidiendo, pero le quiero dar un consejo. No se duerma en el lugar equivocado. No se duerma en el lugar equivocado. Pastores y ministros han caído porque se durmieron en los umbrales de sus religiones. Como dice el mundo, se durmieron en sus laureles. Hace años, cuando yo trabajaba en Guatemala, me llamó mi jefe y me dice, mire Carlos, le voy a dar un aumento, porque he visto su rendimiento, le voy a aumentar el sueldo, pero no se me vaya a dormir. El aumento no significa que usted baje la guardia. Le voy a aumentar porque veo su rendimiento, pero no se me vaya a dormir. Quiere decir, le voy a aumentar, pero rinda más. Rinda más. Y Eutico ya no llegó a ese nivel. Creo que Eutico, después de su dolorosa experiencia, nunca más se volvió a dormir en el culto. Mi obligación como pastor y mensajero de Dios para ustedes
es advertirles del privilegio o del peligro de dormirse en su ventana, en su religión, en su sopor. Mi obligación, iglesia, es enseñarles que el sueño en el lugar equivocado los puede matar. Podemos ver Efesios 5:14. Pedí que usaran la versión de las Américas porque ahí está bien claro. Por esta razón dice, léalo bien, léalo bien. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Pedí esta versión porque la Reina Valera dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, o de los muertos, no, de entre los muertos. Y sí que en la iglesia hay gente que ya está muerta y otros están empezando a dormirse con ellos. A ellos el Señor les advierte ahí, despiértate tú que duermes con los que ya murieron, con los que ya se durmieron en la fe. Papá y mamá, no se duerman en sus laureles. Ustedes son responsables de cada hijo que Dios les ha dado. Por eso la pregunta que hago cuando hablo de esto es, ¿hacia dónde nos dirigieron nuestras madres? Muchas madres han atrapado tanto a sus hijos y al esposo que los han alejado totalmente de una interrelación personal. Y fuimos hechos para ser gregarios, no para ser islas. Yo no sé por qué insisto tanto en esto. Quizá porque el Señor me está usando como trompeta. Cuando usted atrapa a alguien, ese alguien se le va a ir, porque fuimos hechos para ser libres. Egipto quiso esclavizar al pueblo de Israel y lo que se ganó fue que los ahogaran en el río. Si usted está tratando de esclavizar a sus hijos como faraón, se le van a ir y usted va a quedar ahogada o ahogado. Por eso nuevamente la pregunta que hago es, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están los herederos del reino de Dios? ¿Dónde están los herederos de la fe de los padres? ¿Dónde están? Póngase a pensar ahorita, ¿qué están haciendo sus hijos cuando usted viene a la iglesia y no los trae? ¿Qué se quedan haciendo? ¿Quiere que les responda yo hipócritamente? Estudiando, pastor. Ajá. Usted sabe perfectamente que un niño no puede estar sentado más de 15 minutos sin la supervisión de una mamá. De la mamá. Porque aún al papá se lo burla. Es la mamá. Y no soy misógino, soy pastor, que estoy viendo cómo la próxima generación se está desviando totalmente. Eutico cayó de la ventana y aunque Pablo lo resucitó, yo creo que en su cuerpo y en sus recuerdos quedaron secuelas de su caída. Un hueso roto, una cicatriz o un dolor permanente. Imagínese el tercer piso. El muchacho está bien dormido en la ventana y cae. Ahí no dice que los ángeles los recogieron para que su pie no tropezara en piedra. Cayó y dio el zapotazo. ¿Cómo sonará una cabeza de un tercer piso? ¿Cómo sonará un par de costillas desde el tercer piso? Y Pablo llegó, lo resucitó y siguió predicando. Pablo no suspendió el mensaje. El pobre Eutico quedó todo roto, todo mal quebrado. Un recordatorio. Amén, hermanos. Así que haga un inventario.
¿Cómo va su fe? ¿Va en aumento o va como Eutico para abajo? ¿Cómo va su fe para decirle a sus hijos que confíen en el Señor? Porque cada año que pasa se acerca más la venida de Cristo y van a haber menos trabajos, menos oportunidades y más fe. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué les está legando? ¿Qué les está enseñando para su futuro? ¿Qué les está dejando como herencia? Quiero invitarlos para que el próximo domingo no falten. Vamos a ver la historia de un papá ingrato, que desahogó con su hijo toda la cólera de su existencia. Vénganse el domingo entrante, porque por hoy los quiero dejar almorzar en paz. Y piense, cada vez que usted viene a la iglesia y deja a sus hijos, mamá, usted los está dirigiendo. Usted los está dirigiendo. Porque aún a su esposo usted tiene que traerlo. No, chulito, cuelgue la compu y vamos a la iglesia. Aunque se enoje el barbudo. Amén. Estamos preparados ya y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer entonces? Necesito cambiar. Necesito transformar. Hablaba con mi esposa, creo, cuando el doctor Ríos nos decía, de nada sirve que usted tenga la medicina ahí en su mesa de noche. Si no se la toma, la medicina no le va a hacer nada. De nada sirve este mensaje si usted no lo internaliza y trabaja usted para que le transforme, le cambie. ¿Sabes cuál es la queja de mucha gente que se va de aquí de nosotros? Es que ese mensaje ya no me cambia. Pues sí, ya está saturado. Ya está saturado, ya no creen en el mensaje. Algunos me han dicho, es que el mensaje ya no me cambió. Es que el mensaje no tiene que cambiarlo, el mensaje lo confronta. La palabra dice que ella misma, la palabra es espada. Entonces lo junta uno contra la espada y la pared. A ver qué voy a hacer con esa palabra, porque la palabra viene y me, ¿cómo dicen aquí? Me atrincuña, no. Me contramina, no sé qué significa, pero me imagino que me topa. Eso es lo que hace la palabra. La palabra como espada me contramina, me topa contra la pared. Por eso en Guatemala, una persona topada es una lista. Aquí topado es tontito, ¿eh? Me topa. Y soy yo quien tengo que tomar la decisión. ¿Qué hago con esta palabra? ¿Qué hago? No es el pastor Berché, no es la pastora, es la palabra. ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces usted cada mensaje tiene que tomar la decisión. Por eso dice la Biblia, imitad la fe, no, ¿cómo es? Como dice, observad la fe de vuestros pastores, observarla e imitarla. Imitarla. No mi conducta en sí, mi fe. Tenga la fineza de cerrar sus ojos. Padre, muchas gracias. Piense por un momento en el mensaje que acaba de escuchar. Piense, mami, hacia dónde está dirigiendo su familia. Piense, papá, hacia dónde está usted sentándose. Si está sentado en su religión, en su ventana de costumbre, de rutina, de burla, de rechazo a la palabra. Piensen los dos qué legado le están dejando a sus hijos. ¿Qué legado, qué herencia está dejando usted a su descendencia? Piense por un momento si sus hijos están imitando la fe del Señor o la suya. Piense realmente en la responsabilidad que significa haber tenido un hijo
y que ahora a usted le toca que dirigirla. Leí la historia una vez más de Salomé. Salomé es la muchacha que danzó en la fiesta de Herodes cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero hay una persona detrás de Salomé que la echó a perder totalmente. ¿Quién fue? La mamá. La mamá le dijo, baila ante el rey. Báilale ante el rey y cuando te pregunte qué quieres, dile que te dé la cabeza de Juan. Fue la mamá. Nuevamente quiero pedirles perdón, mamá. No crea que la tengo contra usted. Es la palabra. Salomé fue víctima de una madre que la dirigió mal y causó la muerte de un profeta. Solo trate de ver esa imagen. La mamá es la que dirige. Señor, muchas gracias, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados y nuestras faltas, tú estás siempre siendo bondadoso con nosotros al compartirnos tu cuerpo y tu sangre hasta que tú vengas. Ayúdanos a mejorar nuestra existencia. Así como tú dejaste una huella, Señor, hace 2000 años, en la cual nosotros estamos caminando, que nosotros también dejemos un sendero para la generación que viene detrás de nosotros, que son nuestros hijos o nuestros nietos. Te agradezco esta preciosa congregación de gente noble que ama tu palabra, de estas familias que se humillan ante ti, que aceptan tu mensaje, que como Eutico, Señor, vamos a recapacitar bien si estamos durmiendo en los dinteles de nuestra ventana. Padre, muchas gracias por perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.